En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América, Diócesis de México, en la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, México. El Evangelio es para el 8 de octubre del 2018, según San Lucas. Practicar la misericordia con el caído. Se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo golpearon muchísimo y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Tenemos una escena muy conocida. Este hombre, conocedor de la ley, quiere poner a prueba a Jesús. Jesús le responde dándole 3 posibilidades. El sacerdote, el levita, que eran hombres de Dios, pero que dan un gran rodeo con tal de no tener que tocar a aquel que estaba semimuerto, con tal de no tener que enfadarse de ayudarle. Y en cambio, propone a un enemigo de Israel, a un samaritano, como aquel que se compadece. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que el Señor nos ha dicho: practicar la misericordia con el caído. Y eso no solamente porque nosotros seamos unos filántropos o seamos buenas personas. En días pasados el Señor nos decía: si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario? Es muy fácil cuando tenemos una cruz en el pecho y vemos a otro, o cuando ustedes me ven a mí o a alguien como yo consagrado en la calle, pues mucha gente saluda, mucha gente pide bendición, mucha gente etcétera, muchas cosas. Es muy fácil identificarnos entre nosotros como que aparentemente somos de Dios. Lo que es difícil es salir sobre todo quizá de nuestras parroquias para irnos a encontrar no con el hermano cristiano, sino probablemente con aquel que es ateo, con aquel que está en necesidad, que dice que no cree en Dios porque ya le han pasado tantas cosas, que su fe en la propia humanidad ha decaído. ¿Y eso por qué lo habríamos de hacer? Porque el Señor nos dice: si quieres tener la vida, es decir, la vida eterna, entonces practica la misericordia con el caído. Hazte cercano al caído. Decir prójimo, como decir, bueno, es que mi hermano es mi prójimo. Bueno, es que los que van allí a mi parroquia y están conmigo son mis prójimos. Bueno, es que mi hijo, es que mi papá, es que mi amigo, es que mi compadre, esos son mis prójimos. No, no solamente esos. Tendríamos que hacernos prójimos de aquellos que tienen más necesidad. Y si hoy el mundo blasfema contra Dios y contra esta iglesia que tiene una gran cantidad de cientos o de miles de sacerdotes que abusan, es precisamente por nuestra falta de fidelidad, por nuestra falta de fidelidad.
a las palabras del Señor. ¿Quién pudiera abusar? ¿Quién pudiera enojarse si nos vieran a nosotros, todos nosotros, empezando por aquellos que usamos un cuello alto, ayudando a los demás? No solo no abusando ni haciendo algo malo, sino verdaderamente saliendo de nuestras parroquias para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Vayamos todos, pues, como nos ha dicho el Señor, a hacer lo mismo. Y no nos conformemos con pensar que somos buenos o alguna cosa así. Hagamos que el amor de Dios se muestre en nuestra vida.